buenos días, señores y señores concejales de la Corporación Municipal. Empezamos este pleno ordinario del mes de noviembre con un ligero retraso en cuanto a la hora de la convocatoria, pero bueno, ya he estado hablando con los distintos portavoces municipales de cuáles han sido los motivos, pero bueno, en cualquier caso, procedemos a dar inicio a este pleno con el punto número 1, que es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2019. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, acordó por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular, Andalucía por Sí y Ciudadanos y las abstenciones de los grupos Socialistas y Adelante Coín, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter al Pleno dictamen en los siguientes términos. Vista la cuenta general del ejercicio 2019, formada por esta entidad y su organismo autónomo Canal Coín Radio y Televisión Municipal, junto con toda su documentación anexa a la misma según la legislación vigente, visto que la interventora procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, junto con toda su documentación anexa al mismo, visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación con la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2019. Visto que la cuenta general se informa favorablemente por parte de la Comisión Especial de Cuentas y se publica con fecha 25 de septiembre de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo de 15 días y 8 más, durante los cuales los interesados pudieron presentar las reclamaciones y sugerencias que estimaran pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Visto que con fecha 7 de noviembre de 2019 se emite informe de intervención mediante el que se acredita que no se presentaron alegaciones en el plazo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2e de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Coín y su organismo autónomo Canal Coín Radio y Televisión Municipal. Segundo, remitir la cuenta general del Ayuntamiento y su organismo autónomo, aprobada junto con toda la documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y órgano autonómico, tal y como viene establecido en el artículo 112 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012 de 7 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y demás normativa concordante al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues como decía el señor secretario, una vez que la cuenta general se fue aprobada por la Comisión Especial de Cuentas en el pasado mes de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 25 del mismo mes, durante 15 más 8 días, no ha habido ningún tipo de alegaciones y por lo tanto, dentro del procedimiento que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pues procede la aprobación por parte de este Pleno Municipal y pues la remisión al Tribunal de Cuentas. Como bien sabéis, la cuenta general, pues además de la liquidación, que es el documento económico que valora y analiza pues toda la ejecución del presupuesto, en este caso del año 2019, pues lleva otra serie de documentos como es el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de la liquidación del presupuesto, como decía, la memoria, las actas de arqueo, el estado del flujo de efectivos y el estado del patrimonio neto. Dentro de estos documentos, la parte económica, como estaba comentando anteriormente, es la liquidación, que ya en su momento la debatimos, pero bueno, como es, para nuestro entender, una de las partes más importantes de la cuenta general, pues ya avanzamos en su momento que eran una ejecución, un ejercicio, mejor dicho, presupuestario, que tenía una ejecución del mismo bastante alta. Por ejemplo, en el nivel de ingresos, pues los impuestos indirectos se ejecutaron a prácticamente 103%, los impuestos indirectos al 90,56%, las tasas y precios públicos al 105%, las transferencias corrientes al 99%, ingresos patrimoniales al 126%, las transferencias capital sí al 35%, que son las que bajan considerablemente, pero porque llevan las incorporaciones de remanentes de crédito, que son los que de alguna forma podemos decir que falsean este dato.
Y después a nivel de gastos, pues también el error de ejecución fue bastante elevado. En cuanto al tema del personal, nos fuimos al 95%, capítulo 2 de gastos, bienes corrientes y servicios al 92,58%, financiero al 82%, transferencias corrientes al 93% y inversiones reales al 38%, que con el mismo motivo que decía anteriormente, debido a esa incorporación de casi 5 millones de euros de herramientas de crédito, pues la verdad que falsean bastante esta cantidad. Y bueno, como es lógico, los pasivos y activos financieros pues también se ejecutan un alto, sobre todo los pasivos, como es lógico, porque es la previsión que tenemos, que son el pago del principal de los préstamos que tenemos contraídos, tanto el plan de pago proveedores como los créditos ordinarios que tiene este ayuntamiento, pues también se tuvieron que hacer frente. De tal forma que el remanente de tesorería pues, se situó en el año 2019 en 2,2 millones de euros frente al 1,3 que teníamos en el año 2018. Más o menos es la cantidad en la que vamos a intentar que se establezca el remanente de tesorería, puesto que al final realmente tampoco nos conviene que esta cantidad se eleve en exceso, puesto que al final el remanente de tesorería elevado o excesivamente elevado implica dos opciones: o que tengamos que reducir deuda o que tengamos que hacer inversiones en financiamiento sostenible, que es la que más nos interesa. Pero también tenemos que tener en cuenta que, claro, todo esto son créditos presupuestarios, pero que tienen que tener un reflejo en la tesorería municipal. Es decir, podríamos tener 10 millones de remanente de tesorería, pero si después no tenemos 10 millones de liquidez en las cuentas, pues no podríamos hacer frente a lo mismo. Por lo tanto, esto forma parte de una especie de ingeniería financiera que, bueno, que por parte del área económica, pues todos los años, durante prácticamente los 12 meses, intentan cuadrarlo para que no salga una cantidad excesivamente elevada y que por lo tanto podamos ejecutarla durante los 12 meses del año siguiente. Importante también el objetivo de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del plan de ajuste, que cumplimos también con estos tres parámetros, como bien se marcan los documentos y en el informe de intervención. Y en cuanto al tema de la memoria, que ya no forma parte del análisis económico de esta cuenta general, pues sí indicar que, bueno, yo detecté anoche un error en la primera página, un error que tampoco tiene excesivamente importancia, que lo vamos a corregir después del pleno, es los datos del empadronamiento del año 18, 17 y 16, de esos 3 años principalmente, no están correctos. Lo vamos a modificar, en concreto el 18 serían 21.716, el 2017 eran 21.562 y el 2016 eran 21.456. Por algún motivo pues no se habían actualizado o están mal estos datos y anoche lo detecté y bueno, se van a modificar si les parece bien. Son datos que están sacados del INE directamente, del Instituto Nacional de Estadística, y que tampoco tiene la mayor importancia, pero que bueno, como lo hemos detectado y viene dentro de la memoria, pues creo que es importante que lo corrijamos. Y bueno, como saben, el tema de lo que es el estudio del patrimonio del ayuntamiento es algo que tenemos ahí en el debe, en este caso del área de secretaría, que es la que debería de ejecutar este estudio de patrimonio. Es cierto que sí tenemos, desde el año 2011 por lo menos, hicimos un inventario de todos los bienes que tiene el ayuntamiento, que eso está totalmente controlado, pero el estudio patrimonial no solo incluye simplemente el listado de los bienes que tiene el ayuntamiento, sino que también incorpora una valoración y también pues un incremento o un defecto o una reducción del valor de ese patrimonio que afecta directamente a la contabilidad. Ese es el trabajo que queda, como ya comenté en años anteriores, esperando un poco a la incorporación del nuevo secretario, pues también se está alargando esto más de la cuenta, pero nuestro objetivo es que en el momento que se incorpore, que esperemos que sea pronto, pues un secretario que es el que corresponde, pues ahora mismo pues Federico, que está haciendo las labores de manera fenomenal, pero de una forma accidental, como secretario de esta corporación, pues evidentemente como algo tiene que ser provisional, ¿no? Igual que Toñi, que está haciendo también un trabajo de manera accidental, también fantástico como interventora de este ayuntamiento, pero como es obvio son circunstancias que son provisionales. En cualquier caso, bueno, el resto de documentos se incorporan en el expediente, pero como decía, creo que lo más importante son la liquidación, que ya se dio cuenta en su momento, pero que está incorporado también este documento a la cuenta general, y lo que, como decía, también el tema del patrimonio. En cualquier caso, como decía, pues lo que corresponde es la aprobación, sobre todo porque lo más importante es remitirlo al Tribunal de Cuentas, que es lo que nos obliga la ley. En este caso podemos estar a favor o en contra de las cuentas,
pero remitirlo hay que remitirlo al Tribunal de Cuentas, que eso es obligatorio, porque si no nos sancionarían, así que realmente prácticamente eso es lo que realmente aprobamos, porque los números son los que son y eso ya no depende ni de una interpretación política ni de nada, pero bueno, evidentemente cabe la opinión sobre los números, sobre los datos que se ponen encima de la mesa a través de esta cuenta general. ¿Alguna intervención por parte del grupo de la oposición? No hay intervenciones, no he visto ninguna intervención. Bueno, pues entonces pasaremos directamente a la aprobación de este punto, bueno, a la aprobación, perdón, a la votación de este punto. Empezamos por Salvador González. A favor. Señor Pirz. A favor. Señor García. Señor García. No es que el micrófono lo tiene apagado, señor García. No se le Ahora, ahora. en contra. En contra, ¿no? Contra. Perfecto. Señora Guzmán. En contra. En contra. Señora Juana Jiménez. Favor. Señor Guzmán. A favor. Señora Isabel Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. Yo voto a favor, por supuesto. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. Sí, a favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Vázquez. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Bueno, pues todos los grupos a favor, excepto Adelante Coín, que votan en contra. Perdona, alcalde, la concejala Raquel López, que... Perdón, señora López. A favor. Pues le agradezco la rectificación. Normalmente suelo tener un documento, evidentemente me conozco el nombre de todos los concejales y, por supuesto, lo de mi grupo, pero como no lo veo en el salón de pleno es muy fácil porque va siguiendo uno la línea de la bancada y no se le queda a nadie atrás, pero aquí es muy complicado con tantas ventanitas y el orden de la lista la verdad que no me acuerdo muy bien de cabeza. Y les voy a enseñar como anécdota, tengo este documento con los nombres de la oposición, pero el de mi grupo, este pleno, no sé dónde lo he metido. Y me lo voy a apuntar ahora para que no se me escape ninguno de mis compañeros. Así que le agradezco la corrección, señor Ortega. Pero bueno, ya que estamos todos con la votación, pues como decía, queda aprobado en todos los grupos a favor, excepto Adelante Coín, que vota en contra. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, al punto número 2, con su título Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de servicios de conservación de los recursos naturales y de desarrollo sostenible. Aprobación provisional. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, acordó por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los grupos socialistas, Adelante Coín, Ciudadanos y Andalucía por sí, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter al pleno dictamen en los siguientes términos. Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de conservación de los recursos naturales y desarrollo sostenible, vista la memoria económico-financiera, así como los informes de la intervención y la Secretaría General obrantes en el expediente, considerando que este ayuntamiento tiene potestad para dictar ordenanzas en materia de su competencia y que la ordenanza citada cumple con la legalidad vigente y con la finalidad que se pretende de regulación de la tasa para la prestación de servicios de conservación de los recursos naturales y desarrollo sostenible, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de conservación de los recursos naturales y desarrollo sostenible. Y segundo, abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los interesados por plazo de 30 días para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el Pleno de la Corporación. De no producirse estas alegaciones, la ordenanza se considerará aprobada definitivamente.
Bueno, pues traemos a pleno la aprobación de una nueva tasa, llamada Tasa de Conservación de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible, que viene con ocasión de principalmente dos servicios públicos que se van a dar se van a ofrecer por parte de esta administración local, como es por un lado la depuración de las aguas residuales. Como bien saben, la depuradora del Bajo Guadalhorce, mancomunada entre Coín, Álora y Pizarra, pues en cuestión de unos días, pues va a estar a nombre ya de los 3 ayuntamientos. Va a estar gestionada por el Consorcio de Agua de la Diputación Provincial de Málaga, porque, entre otras opciones, pues hay una parte que va a sufragar la Diputación y el resto lo pagarán los ayuntamientos, pero como es lógico, pues la depuración de las aguas, y siendo la depuradora nuestra, por supuesto, pues la mayoría de esos recursos, de ese costo, pues tiene que hacer frente, pues en este caso, el Ayuntamiento de Coín. Aproximadamente del agua que entra a la depuradora, el 50%, según los cálculos, es la que entraría, como es lógico también, por nivel de población, por parte del municipio de Coín, y el otro 50% pues estaría repartido casi al 25% cada uno de ellos, tanto Álora y Pizarra. A partir de ahí, bueno, pues como saben, dentro de ya ahí nos incorporamos al Consorcio Provincial de Aguas. Una vez que entre en funcionamiento, o sea, la depuradora ahora mismo ya está en funcionamiento, pero está todavía en manos de la Junta de Andalucía, pero como decía, en los próximos días va a estar en manos del Consorcio de Agua, y ese Consorcio de Agua, como es lógico, lo tenemos que nutrir económicamente los 3 ayuntamientos, que somos los que la vamos a usar, y por lo tanto pues corresponde pues intentar pues a través de esta tasa pues recoger los recursos económicos suficientes para poder hacer frente a este coste adicional que va a tener, como lógico, el Ayuntamiento de Coín, y que evidentemente está avalado en un nuevo servicio que hasta este momento no se da, puesto que las aguas residuales de nuestra localidad pues no se depuraban. Hay un segundo concepto, que es el de la mejora de infraestructuras hidráulicas en partidos rurales. Como saben, el mantenimiento de las infraestructuras en el suelo no urbanizable pues es considerablemente superior al del suelo urbano. A nivel de las tasas de agua, pues evidentemente no se incorpora estos gastos, y también conllevan la inclusión de ese daño medioambiental que produce también la cantidad de pérdidas de agua que se producen en el día a día. Tener en cuenta también que prácticamente el 70% de los técnicos municipales adscritos al área de agua y de alcantarillado, principalmente los de agua, como es lógico, que trabajan muchas veces de forma conjunta, pues están destinados prácticamente al suelo no urbanizable, y prácticamente pues lo que queremos es, con unas nuevas inversiones que tenemos que realizar en los caminos, pues intentar sufragarlo mediante esta tasa. Y por último también, otro nuevo servicio que se pone en marcha, que es el del compostaje de los residuos sólidos urbanos. Es decir, a día de hoy la basura que se recoge por la empresa de la localidad Framasa, que es la que tiene suscrito un convenio, un contrato ahora mismo con el Ayuntamiento de Coín, recoge la basura de los distintos contenedores de la localidad y de los distintos partidos rurales, lo lleva a Villafranco, que es una zona del consorcio que tiene a disposición la Diputación Provincial de Málaga a través del consorcio de residuos, y a partir de ahí se desplaza a Valsequillo, que está en la zona de Antequera, y hasta hace un año y pico, pues directamente pues se enterraba la basura y demás. Por distintas normas y obligaciones, como lógico, medioambientales, y obligadas también por la Unión Europea, se hizo una instalación importante, en la que se le da un segundo tratamiento a ese residuo sólido urbano, en la que se hace un tratamiento de compostaje, y que, bueno, que ya está en marcha desde hace ya casi un año, pero que por diversos motivos y también por diferentes acuerdos que faltaban a través del consorcio de residuos, pues no se había aplicado esa subida, porque evidentemente ese tratamiento conlleva una serie de gastos que tienen sufragados por el consorcio de residuos, que, como es lógico, está formado por todos los ayuntamientos, o por 83, si no recuerdo mal, ayuntamientos de la provincia de Málaga. Pues ese costo tiene que ser repercutido en los distintos ayuntamientos que pertenecemos al consorcio. Dentro de estos 3 conceptos, que serían totalmente nuevos, que son los que integran la tasa, hay 2 que son incompatibles. Es decir, el A y el B son incompatibles entre sí. Es decir, un ciudadano que viva en el núcleo urbano pagaría solo por el A y el C, y el que viva en el suelo o en el diseminado o en el rural solo pagaría el B y el C. Es decir,
que entre ellos el A y el B son incompatibles y por lo tanto no podrían venir en el recibo, o si vienen en el recibo vendrían evidentemente al coste cero. La cuota tributaria, pues en cuanto a la depuración de aguas residuales, como es obvio, lo hemos, al igual que las tasas de suministro de agua potable, lo hemos vinculado al consumo, que es la manera más fácil y más, entre comillas, progresiva que podemos hacerlo para no hacerlo de manera fija, y se establece una cuota de 0,5 euros en metro cúbico, de tal forma que una vivienda que esté dentro del bloque normal para una vivienda que es del 15 metros cúbicos, pues corresponderían una tasa de 7,50 euros al trimestre, que vendrían a ser unos 2,50 euros al mes. En cuanto a de las mejores infraestructuras hídricas o hidráulicas para partidos rurales o diseminados, sería una cuota fija de 32 euros al año, puesto que es prácticamente imposible adecuarlo al tema del consumo, porque por ahí también entraríamos el tema de las distancias y demás, y es prácticamente imposible contabilizarlo. Estaríamos hablando que sería una tasa de unos 8 euros al trimestre o de 2,66 euros al mes, que si veis más o menos las cantidades son similares o muy parecidas a las de la depuración de agua. Hemos establecido también la tasa, hemos intentado nivelar para que prácticamente salga la misma cantidad, ya que, como decía, la A y la B son incompatibles. Y después, por último, la C, que es la de la planta de compostaje, pues lleva diferentes niveles. Estaría, por un lado, la de la vivienda en núcleo urbano, que tiene una cantidad de 23,50 euros al año, es decir, 5,87 euros al trimestre. La de la vivienda en núcleo rural o diseminado, 16 euros al año, es decir, 4,75 euros al trimestre. Los almacenes locales de actividad calificada con superficie hasta 150 metros cuadrados, 45 euros al año, 11,25 euros al trimestre. Almacenes locales de actividad calificada con una superficie entre 150 y 300 metros cuadrados, ya son superficie ya bastante más grande, 75 euros al año, es decir, 18,75 al trimestre. Almacenes locales de actividad calificada con una superficie superior a 300 metros cuadrados serían 105 euros al año, 26,25 al trimestre. Y por último, despachos locales de actividad inocua serían 43 euros al año, un total de 10,75 euros por tonelada. Como decía inicialmente, esto sería una tasa totalmente nueva, independientemente del resto de los recibos que ahora mismo llegan a los domicilios, los locales y demás de la localidad, que para el año que viene, ya adelanto, esos recibos se quedan ya por 8º año consecutivo totalmente congelados, no se van a actualizar ni siquiera el IPC, pero esto sí es un recibo que será nuevo y que evidentemente pues ya llegará pues con ocasión de evidentemente la finalización, si los plazos se cumplen y se aprueba, como lo digo, por parte del Pleno, a la finalización del primer trimestre del año 2021. ¿Alguna intervención por parte del grupo de la oposición? Señor García. Sí, señor García. Ahora se me escucha, ¿no? Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hemos visto la ordenanza esta es que, en definitiva, lo que se pretende es sufragar con una tasa los costes de dos procesos industriales, que son la depuración de las aguas residuales y el tratamiento previo de la basura orgánica recuperable, adaptándonos a una normativa general que tenemos que cumplir sí o sí desde hace ya varios años en el tratamiento de residuos. Entonces entendemos que de entrada su nombre no es adecuado y es ambiguo, ya que aunque tiene el efecto de generar una actitud favorable desde el primer momento, estimamos que la prestación de servicios de conservación de recursos naturales es un concepto mucho más amplio que el objeto al que se refiere la ordenanza en cuestión. Aparte de esta cuestión, y conociendo la finalidad que tiene la tasa, entendemos que asumir estos costes de estos procesos es indispensable, pero también que la forma de hacerlo es donde podemos aportar algunas mejoras a lo que entendemos que es la ordenanza y las ponemos de cara a su aprobación definitiva en un futuro. En primer lugar, la valoración del coste de depuración se hace en función del agua consumida, y aunque es una regla que es muy fácil de aplicar y adecuada en muchos casos, no tiene en cuenta, o nosotros pensamos que la proporcionalidad directa no es un concepto suficiente. Deberíamos tender, pensamos, a
beneficiar los tramos de poco consumo en detrimento de los tramos de los grandes consumos, y por tanto pensamos que debería, digamos, realizarse con una proporcionalidad por tramos, de tal forma que los consumos bajos se vean beneficiados en detrimento de altos consumos que son penalizables, ¿no? Eso por un lado. Luego, en el artículo 4 no se reconoce la posibilidad de bonificaciones fiscales si no tienen rango de ley. Estimamos, y más en la situación actual, que debe existir al alcance de los ayuntamientos al menos una herramienta que permita la bonificación, y no solo en el caso de esta tasa, sino en general para muchas otras tasas, ya que, por ejemplo, en este mismo pleno se están planteando bonificaciones para empresas, y entendemos que en casos como la vulnerabilidad manifiesta de algunas familias, el ayuntamiento debe contar con alguna herramienta que permita bonificar no solo esta, sino muchas tasas. En segundo lugar, y respecto al compostaje, tenemos que mencionar que en ningún sitio, a pesar del título de la ordenanza, se hace referencia al fomento de la separación en origen. Es decir, que los ciudadanos dispongan de contenedores específicos para estos residuos. Esto no solo aumentaría el rendimiento del proceso, porque a la planta llegaría la basura orgánica ya separada, sino que además reduciría los costes que tendría dicha planta haciendo la separación. Entonces pensamos que algo al respecto debería incluirse. Luego, por otro lado, en cuanto a lo que son la tasa en sí, tenemos que mencionar que el reparto de coste para las actividades se realiza en función de la superficie sin tener en cuenta de qué tipo de actividad se trata y el nivel de generación de residuos de esa actividad. Por ejemplo, un restaurante de 150 metros cuadrados generaría una cantidad de residuos muchísimo más alta que una tienda de ropa de la misma superficie, o suponiendo que ambas son calificadas, ¿no? Es decir, el nivel de residuos no es el mismo para una actividad u otra. Entonces entendemos que habría que hacer una separación, aunque sean actividades calificadas, que haya una separación por el tipo de residuos que generen, ¿no? O al menos una, es decir, actividades con baja incidencia y con alta incidencia. Luego, por otro lado, también hemos detectado que las actividades inocuas tienen una tasa casi el doble que una vivienda urbana, cuando en realidad la generación de residuos de una actividad inocua y más del tipo orgánico se puede considerar prácticamente asimilable al de una vivienda. Por otro lado, y respecto también a las actividades inocuas, una actividad calificada de más de 300 metros pagaría solo el doble que una de estas actividades inocuas, cuando la producción de residuos de un establecimiento de este tipo producirá seguramente una cantidad de residuos muchísimo mayor que una actividad inocua. Entonces, entendemos que la progresividad no está valorada adecuadamente, y pensamos que tenía que ser, digamos, de nuevo, incentivar la poca generación de residuos en detrimento de una penalización en las actividades que son más generadoras de residuos. Y finalmente tenemos que plantear, bueno, tenemos una pequeña cuestión más, pero ya la dejaremos para la segunda intervención. Gracias. Muy bien, señor González. Sí, gracias, señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación y vecinos y vecinas que nos ven y escuchan a través del canal COIN de televisión y radio. Bueno, nosotros hemos estado estudiando esta ordenanza de forma pormenorizada y vemos que tiene varias cuestiones que por lo menos a priori nos llevan a no votarla en contra, pero al menos no votarla a favor. Y es que la cuestión de, por ejemplo, la cuestión del agua consumida respecto a los pagos por metros cúbicos en cuanto como decimos, a depuración de agua y agua consumida, que está asociado, tiene el problema del primer tramo, que es el que todos conocemos como consumo mínimo, por lo cual si lo multiplicamos por las cantidades de consumo mínimo, estamos hablando que sí, que tienen un coste aproximado a lo que se ha fijado por mejora de agua, de redes de agua. Pero hay personas que teniendo contador consuman muy poca agua, tendrán esa pega, ¿no? Por decirlo de esa manera. Por tanto, entendemos que aquí habría que hacer una labor quizás de
de sistematización de la ordenanza mayor o de, como se ha dicho, al menos tener en cuenta que menor consumo no tiene por qué pagar. Una persona que consuma 2-3 metros cúbicos al mes no puede pagar lo mismo que una que consuma 15. Entendemos que eso tendría que estar contemplado en la ordenanza. Por tanto, entendemos que ahí hay que darle una vuelta de tuerca y no descarta este Grupo Municipal de Andalucía por sí formular alegaciones a lo mismo. Siguiendo con esto, la mejora de redes de agua en el diseminado, como se dice en la ordenanza, y ahí se va a publicar, tendrá un coste fijo, incompatible con el coste con el tema de la depuración. Pero claro, la mejora de las redes de agua tendría que tener también una vinculación, como dijimos en la comisión informativa, respecto al agua consumida, pese a que esos diseminados no están enganchados a la red de alcantarillado y por tanto no van a pagar depuración, sí que tendrían que tener una vinculación, como decimos, el agua consumida con la red de agua. Es decir, si consumes más agua, conllevará, si consumes grandes cantidades de agua en el diseminado, conllevará grandes problemas o grandes amortizaciones de esas redes. Quien más utiliza las redes, pues más desgasta esas redes y por tanto más reparaciones necesita, cosa que tampoco está vinculado. Lo decimos también porque puede ocurrir que existan ciertas empresas o industrias que se puedan montar y que estén, digamos, con sus propias depuraciones, con lo cual solo pagarían las mejoras de red de agua. Sabemos, y esto se habló en la comisión informativa, que todas las picarescas no podemos contemplarlas, pero ojo con este dato porque gran cantidad de agua consumida no conllevará en el diseminado grandes pagos en cuanto a depuración ni en cuanto a mejora de agua, que será un fijo. No por ello decimos que se aumenten los fijos, lo que decimos es que haya una correlación. Por tanto, y por último, ya termino, respecto a las bonificaciones y exenciones, estudiando el asunto, vemos que efectivamente la ley no admite esas exenciones y bonificaciones. Y tal como se dijo y quedó el compromiso de que las personas que lo necesiten tienen sus trámites, sus servicios sociales, donde pueden acudir. Entendemos que es la forma, porque legalmente, al menos nosotros, no hemos tenido la visión, estudiando la norma, de buscar otra solución que no sea esa. Por tanto, nuestro voto en este primer instante de inicio de la ordenanza va a ser abstención. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención, señor Piz? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, en primer lugar, a compañeros y compañeras, televidentes, Canal Coin Radio y Televisión. Bien, yo creo que habría que aclarar un poco más de qué se trata esta tasa, porque yo creo que todos los televidentes y los vecinos de Coin que nos están viendo, pues en primer lugar se van a llevar un poco la mano a la cabeza y van a decir, uy, otra tasa más. Y es verdad que esta tasa, en principio, solamente esta tasa, pues no suena mucho, pero claro, sumando tasas, más impuestos, más tal, pues ahoga a mucho de nuestros vecinos y ya tienen a día de hoy problemas en pagarlos. Quiero recordar que en algunas de las tasas que tenemos en nuestro municipio somos de los más caros de toda Málaga. Por ejemplo, la tasa de los coches, la tracción de motor, creo que se llama. Entonces, somos de los más caros. Bien, aunque sí, efectivamente, el nombre de esta tasa pues no corresponde mucho a lo que realmente se pretende sufragar con la misma, esta tasa básicamente lo que quiere hacer es sufragar el gasto necesario y que tenemos comprometido y que tenemos que sufragar sí o sí, que hasta ahora mismo no estábamos sufragando, que es realmente la depuración de las aguas residuales y negras de nuestra ciudad. ¿Por qué no lo estábamos pagando antes? Porque simplemente lo estábamos echando al río, ¿vale? Bien, ahora puede surgir la confusión de muchos vecinos que no estén a lo mejor al tanto de todas las nomenclaturas o de todos los plenos que hemos tenido y van a decir, pero vamos a ver, si cuando yo recibo mi recibo ya viene un canon de depuración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay que pagarlo dos veces? Porque en realidad lo que ahora mismo estamos aprobando es
un canon para depurar, sobre todo, y también para mantener las tuberías, pero sobre todo para depurar nuestras aguas. También para que como anexo se intenta, si no lo he entendido mal, el coste para nuestro ayuntamiento será de alrededor de 1 millón de euros anuales, si no me he equivocado, si no lo he apuntado mal. Y esa es la cantidad que se quiere o que se pretende recaudar para, digamos, depurar nuestras aguas en la depuradora conjunta con Alora y Pizarro. Bien, el canon de depuración de agua que ya estamos pagando desde hace muchos años no es el canon de depuración, es un canon para construir depuradoras de una manera solidaria. Solidaria en toda Andalucía. Quiero recordar que nosotros, desde nuestro punto de vista, ya lo hemos denunciado varias veces, es un canon injusto porque nosotros como Ayuntamiento de Coín o como municipio, como ciudad de Coín, en la parte que a nosotros nos correspondería ya hubiésemos pagado 3 depuradoras. Con lo cual, también hay que hacer hincapié que ese canon que nosotros ahora estamos pagando, y ya hemos pagado, y es cierto, de una manera solidaria, también debemos de pedirle a la Junta de Andalucía y digamos ese canon para esa depuración que llegue a su fin o por lo menos que se bonifique para aquellas ciudades que ya tengan la depuradora, como va a ser nuestro caso, donde vamos a pagar ya tenemos pagada la depuradora, ya vamos ahora a pagar un canon para depuración y además pagamos un canon de depuración. Todas estas cosas hay que aclararlas para que la ciudadanía lo entienda muy bien. Bien, otra cosa que también me gustaría expresar aquí, en el punto anterior hemos aprobado, digamos, el envío de las cuentas contables de nuestro ayuntamiento a los departamentos pertinentes y se ha hablado de mucho superávit. Mucha ciudadanía puede decir, vamos a ver, si ha habido tanto superávit, ¿por qué ahora nos meten una tasa más si tenemos millones de euros de superávit? Yo, sinceramente, si no sería concejal, pues esa es la pregunta que yo me haría. La razón de por qué es porque el superávit que tiene este ayuntamiento no es un superávit de dinero, es un superávit contable. Es decir, el dinero en realidad no existe, pero contablemente sí está en su gran mayoría, está fiscalizado como superávit. Pero eso no significa que el ayuntamiento tenga tanto dinero ahora mismo depositado en una cuenta bancaria. Es solamente a nivel contable. Y para un pequeño ejemplo, es decir, uno de estos errores, que a mi parecer es un error, es porque se han vendido unos patrimonios, unas parcelas, por ejemplo las de Sierra Chica, y nunca se han contabilizado esos ingresos como realmente en gastos que realmente se tendrían que haber dedicado esos ingresos, con lo cual hay un ingreso, pero no se ha contabilizado el gasto, con lo cual eso es un superávit. Yo creo que, y voy a seguir en la siguiente intervención, creo que todos estos puntos es importante para que la ciudadanía lo entienda y no solamente se apruebe en este pleno pues una tasa más que además con el título yo creo que, y estoy de acuerdo con mis compañeros y compañeras, da bastante confusión a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Sí, señor Rojas. Bueno, en primer lugar, buenos días a los compañeros y compañeras de la corporación y a los vecinos que nos siguen a través de Canal Coín. La implantación de una tasa nueva pues supone un jarro de agua fría y más en los momentos actuales que estamos viviendo. Aquel vecino o vecina que vea al trimestre una media de 13,38 € más, pues evidentemente lo que importa es que se le está tocando el bolsillo. Pero llegado a este momento, habiendo bueno, pues que regular estas prestaciones que se están efectuando, con lo que no estamos de acuerdo es con la manera en la que se va a efectuar. Y no estamos de acuerdo, en primer lugar, en cuanto a la depuración de agua, ya que se ha establecido esa cuota tributaria de 50 céntimos por metro cúbico de agua consumida sin penalizar. Es decir, en la tasa de agua se penaliza a quien más consume. Aquí no. Aquí es tanto el jubilado que gasta el mínimo como una industria va a pagar 50 céntimos por metro cúbico consumido. Evidentemente entendemos que esto es injusto. Por otra parte, también tenemos la duda o la pregunta de si por parte del ayuntamiento se han hecho gestiones para saber si por parte de la Diputación
y por parte de la Junta pues se prevé algún tipo de programa que pueda ayudar a la conservación y mantenimiento de la depuradora. Hay otras diputaciones, por ejemplo la Diputación la Diputación de Granada, que tiene 2 programas para ayudar a la conservación y mantenimiento de depuradoras, que esto evidentemente pues, permitiría que el coste para el ayuntamiento pues fuese menor. Por otra parte, en cuanto a la mejora de infraestructura en partidos rurales, aparte de que se puede producir la paradoja de que existan viviendas en zonas rurales que realmente estén más cercanas de la red general, de la red municipal, que otras viviendas urbanas, pero aparte de esa paradoja que es difícil de controlar, sí que es verdad que al hacerlo fijo, es decir, establecer 32 euros por vivienda en el campo, también se penaliza a aquellas personas que lo utilizan con menos asiduidad. Es decir, hay personas que la vivienda la utilizan circunstancialmente, un fin de semana, un día puntual, y otras personas que viven en el campo y que hacen uso de esa vivienda de forma permanente y habitual. Estas personas que evidentemente están de forma permanente y habitual hacen más uso de esa red que la que lo hace de forma puntual. Y en cuanto a lo que es el compostaje, evidentemente se hablan de metros, pero evidentemente no se habla de actividad. Entendemos que esto también es justo en el sentido de que no todas las actividades tienen la misma incidencia en la generación de residuos. No es lo mismo una industria, por ejemplo, una industria de madera, que una tienda de ropa, o igualmente también, por ejemplo, en el caso de los despachos y actividades inocuas, pues se establece casi el doble de la vivienda, de lo que es la cuota que se establece para una vivienda urbana. Y evidentemente, en general, en principio, los residuos que va a generar un despacho son menores que los que generan una vivienda. Yo, por ejemplo, los residuos que genero en mi despacho son inferiores que los que genero en mi vivienda. No tiene sentido que esa cuota sea mayor. Por todo ello, pensamos que antes de la implantación de esta tasa se debería de hacer un estudio más pormenorizado, más riguroso y que lleve una redistribución más justa de la misma. Bueno, voy a intentar aclarar algunas de las cuestiones que han comentado algunos miembros de la oposición. Vamos a ver. En cuanto a la duda que ponía encima de la mesa el señor González, realmente el consumo la depuración de aguas residuales se va a cobrar por metro cúbico consumido. Es decir, que el que consuma 2 metros cúbicos pagará 1 euro. No pagará por 15 metros cúbicos. Es decir, el ejemplo de 15 metros cúbicos ha sido una estimación por el bloque, porque aproximadamente eso es lo que suele gastar de media una vivienda normal. Pero si hay una vivienda que esté cerrada, que consume 0, pagará 0 de depuración. Si hay una vivienda de personas mayores, por ejemplo, que por algún motivo consuman 3 metros cúbicos al trimestre, pues pagarán por 3 metros cúbicos al trimestre. Por eso decíamos que sí entendemos que hay una progresividad, entendiendo progresividad en cuanto al consumo, porque pagan literalmente, no por bloque, pagan literalmente por lo que consume. Entonces, en este caso, sí entendemos que la duda que planteaba el señor González queda resuelta, puesto que al final sí se premia al que menos consume y se penaliza al que más consume, porque al final va a pagar más, pero paga literalmente por los metros cúbicos consumidos. En cuanto al tema de las bonificaciones, pues efectivamente, porque es cierto que quizás en una vivienda con 5 miembros van a consumir pues quizás 20 o 25 metros cúbicos, pero puede dar la casualidad que evidentemente con 5 o 6 miembros pues no haya recursos suficientes para, o a nivel general, igual que se establece en otro tipo de tasas, pues hay una serie de bonificaciones por el número de recursos. Como ya comentábamos en la comisión informativa, este tema, al igual que hacemos con los recibos de electricidad, que no corresponden al ayuntamiento, sino evidentemente a las compañías suministradoras o incluso los recibos de alquiler, eso se estudiará por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Coín, y si evidentemente no tiene los recursos suficientes y está evidentemente informado por parte de los técnicos del área de servicios sociales, pues como es lógico, pues se pagará o se asumirá del pago de este recibo a todas aquellas familias que no lleguen a los recursos mínimos, como digo, igual que hacemos con los otros tipos de suministros que no dependen del Ayuntamiento de Coín. En cuanto al tema del tema de las actividades, vamos a ver, realmente sí está integrado, hacía la diferenciación entre una empresa de carpintería o un restaurante con una tienda de ropa.
esa tienda de ropa estaría en locales de actividad inocua, por lo tanto pagaría menos, si está incluido dentro de esta ordenanza, pagaría menos que una que esté calificada. Las calificadas son las que, según la ley JICA, son las que en principio, casi seguro, porque si no, no estaría calificada, son las que van a contaminar más o que van a emitir más residuos contaminantes. Por eso, esa tienda de ropa sí pagaría 10,75 euros al trimestre, pero en cambio una calificada sería 18 o a 26, si estamos hablando ya de locales más grandes. Por eso digo que sí está establecido en la ordenanza esa diferenciación a la que ustedes aluden, que no está incluida, pero sí está incluida dentro de esa ordenanza. En cuanto al red a la infraestructura hídrica, vamos a ver, en el diseminado. El consumo puede ser perfectamente un criterio, pero también hay otro criterio que es el de, creo que lo puse en la comisión informativa, puse el ejemplo del ascensor. El que vive en el primero de un bloque de pisos que tiene 6 plantas debería pagar menos de comunidad porque el ascensor lo utiliza menos que el del sexto. Al final, de forma solidaria, se reparten las cuotas de lo que cuesta el ascensor y lo paga igual el del primero que el del sexto. Técnicamente, y ha pasado, podría decir el del primero, oye, es que yo subo la escalera, yo no voy a pagar ascensor, porque como yo no cojo el ascensor, pues al final la red hídrica da servicio a todos los vecinos del camino. Ha pasado también en muchas ocasiones cuando hemos intentado establecer cuotas para arreglar los caminos rurales y el que vivía al principio del todo decía, no, pero es que yo no voy a pagar todo porque yo solo utilizo 20 metros del camino, el que vive a 1 kilómetro hacia adentro tiene que pagar más que yo, y al final las cuotas siempre se han hecho pues, por metros cuadrados o por algo catastral o algo similar, pero al final, si se fijan, es algo similar a esto. Son cuotas fijas de todos los usuarios que van a utilizar, en este caso, puede hacer un camino y en este caso sería una red de agua. Por eso entendemos que tiene la misma congruencia que se utiliza para otro tipo de tasas, otro tipo de cargos y demás. ¿Que se puede utilizar otra? Sí, pero eso no significa que la otra sea mejor que esta. En algunos casos puede ser mejor, pero en otros casos también puede ser peor, y por eso hemos establecido, porque también esto se le ha dado muchísima vuelta a nivel jurídico para que encaje, por supuesto, y no haya ningún tipo de problema, hemos visto que era la mejor. En cuanto a lo que decía el señor Rojas, de las gestiones contra otras administraciones, el 50% de lo que cuesta el mantenimiento y el día a día de la depuradora lo paga o lo sufraga la Diputación Provincial de Málaga. Es decir, la Diputación le pagará al consorcio de agua, que depende de ella, por supuesto, el 50% del gasto de la depuración. Eso es algo que conseguimos en su día negociando por parte del Ayuntamiento de Coín, puesto que el Ayuntamiento de Coín tiene más de 20.000 habitantes. Lo primero que se estableció es que iba a pagar el 50% de Pizarra y de Álora, pero no del de Coín. Debido a diferentes negociaciones, pues pudimos conseguir que el 50% de la depuradora, que se establece en cerca de 300.000 euros, pues lo va a sufragar la Diputación Provincial de Málaga. Eso es lo que pudimos conseguir y por lo tanto no tenemos que repercutirlo y no lo tendría que hacer frente el Ayuntamiento. Y después, como decía el señor Real, efectivamente, incluso jurídicamente se ha judicializado por otros ayuntamientos que ya tienen la depuradora andando de hace ya bastantes meses y desgraciadamente los juzgados lo han perdido. Es compatible, según dicen los juzgados, el canon de infraestructura, de mejora de infraestructuras, que como decía el señor Real, el PIRS, es solidario para toda Andalucía con el de la depuración, porque según dicen los juzgados son conceptos distintos. Uno es el de la depuración de agua y el otro es el de mejora o el de construcción de infraestructura de saneamiento o de depuradora, mejor dicho, en el resto de la comunidad autónoma. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Piz. Sí, quería, que se me quedaron algunas cosas en el tintero, pero también por el tema de tiempo, y quería dejarlo para la segunda intervención, como dije. También quiero aclarar digamos, bueno, en primer lugar, obviamente voy a votar a favor de este punto, porque nosotros hemos apostado y de hecho traído a pleno muchas mociones en relación a la depuración de agua. Ahora mismo no nos vamos a echar atrás para realmente el mantener esta, digamos, una cosa es construir la depuradora y luego otra cosa muy diferente es luego mantenerla funcionando y con los costes que eso significa. Pero no obstante, sí pensamos que, digamos, esta tasa se debería haber traído a pleno o se debería haber discutido muchísimo antes, para que nosotros podríamos haber tenido tiempo
para estudiarla más a fondo, poder aportar a lo mejor más datos o ideas o conceptos. Es decir, ahora mismo se va a aprobar una tasa porque, digamos, el gasto de mantenimiento para esa depuradora es eminente. Es eminente, bueno, empezaremos, creo, ya nos lo aclarará el señor alcalde, pero creo que los gastos empezarán a correr a partir de enero del año que viene, con lo cual es eminente. Deberíamos haber empezado con estas discusiones, sobre todo porque es una tasa más. Es una tasa más de las muchísimas que ya tenemos. Entonces, por nuestra parte, hemos dicho muchísimas veces, nuestro ayuntamiento no solamente puede ir asumiendo más gastos mediante más y más tasas a los mismos ciudadanos que tenemos desde hace decenios. Es decir, debemos apostar por otros ingresos que se generarían a través de la creación de nuevos empleos, atrayendo empresas e incrementando lo que son los ingresos generales por otras partidas. No solamente subiendo tasas e impueslos a nuestros vecinos, porque llegará un momento que que estarán muy asfixiados, ya como dijeron también mis compañeros, en estos momentos en los que nos encontramos por la pandemia, pues cualquier tasa que se ponga sobre la mesa adicional va a ser un palo para la gran mayoría de nuestros vecinos. Y también quisiera aclarar un punto que me gustaría que también el señor alcalde dijese también aquí en el Pleno, es que obviamente esta tasa está ligada al contador de agua. Como ustedes saben, yo he sido presidente muchísimos años de Sierra Gorda y para aquellos vecinos de la comunidad que nos están viendo se preguntarán lo mismo que ya me pregunté al principio cuando escuché esta tasa. Nosotros financiamos con dinero de los vecinos nuestra propia depuradora, nuestras propias tuberías, nuestro propio mantenimiento de esta depuradora. Para aquellas urbanizaciones, que no son tantas en Coín, pero si las hay, que tengan su propia depuradora y los vecinos a través de la tasa de comunidad ya estén pagando una depuración paralela a lo que está pagando de lo que se está debatiendo y aprobando en este pleno, estas tasas no se aplicarán. ¿Por qué? Porque el contador de agua de estas urbanizaciones no está ligado a los contadores, al listado de contadores de agua que tiene el Departamento de Agua del Ayuntamiento de Coín. Y eso básicamente todo. Gracias. Muy bien, señor Peirce. ¿Alguna intervención? Señor Rojas. Sí, gracias. Bueno, pues yo un poco coincidir con lo que ha dicho el señor Ralph, que evidentemente el establecimiento de una tasa y más en las circunstancias actuales debería haber llevado de un procedimiento, de un planteamiento con más tiempo, un estudio más pormenorizado de la situación, porque ya digo, seguimos viendo cuestiones que es que no nos cuadran en cuanto a la depuración de las aguas. Vuelvo a insistir, es que al vincularlo al metro cúbico de agua consumida, tanto una industria que haga un uso profesional de ese agua, es decir, que haga un gran consumo, va a pagar lo mismo que el jubilado que utilice el agua exclusivamente para las necesidades de su hogar. No se penaliza como se hace con la tasa de agua y realmente es algo que no compartimos. En cuanto a lo que se establece en el campo, que se ha manifestado el ejemplo de una comunidad, el ascensor, pero es que claro, el ascensor, la electricidad, no cada vivienda en concreto tiene su propia electricidad del ascensor y se puede determinar cuánto usa el ascensor, sino que es un elemento comunitario. Aquí es que estamos hablando de viviendas que cada una tiene su contador de agua y entendemos que es más fácil poder hacer esa cuantificación del consumo. Y en cuanto también a la tasa de compostaje, volvemos a incidir. Se mete en los despachos, por ejemplo, cualquier oficinita, se le graba casi el doble una vivienda cuando la producción de residuos va a ser mucho inferior. Entendemos que como ya hemos dicho al principio, esto se debería haber hecho con más tiempo, con un estudio más pormenorizado y que nos hubiese permitido, además de a todos los grupos de la corporación, pues participar en el mismo, poder llevar a una tasa lo más justa posible. Nada más. Señor González. Sí, aunque me voy a reiterar como los compañeros, creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Es decir, no se puede comparar el tema del ascensor
dado que ahí se paga conforme a la participación en el edificio, es decir, un porcentaje viene a favorecer la propiedad, ese ascensor. Por tanto, si tienes más propiedad, más te beneficiarás y más pagarás, con lo cual no es un ejemplo, entendemos, válido para aplicable a esta tasa. Y lo que sí estamos totalmente de acuerdo con los portavoces es que en una semana y pico que hemos tenido no se puede, digamos, aportar lo que nos gustaría en cuanto a hilar más fino esta tasa, dado que, como se ha dicho, cualquier oficina paga 40 y tantos euros y una vivienda va a pagar 32. En cuanto a compostaje, entendemos que esto habría que haberle dado una vuelta más y, evidentemente, tenemos que pagar la depuración de nuestras aguas. Es algo que todos también estamos de acuerdo. Hay que pagar este coste, nos va a costar 1 millón de euros más. De algún sitio tenemos que sacar ese dinero. Pero entendemos que aquellos grandes consumidores tendrían que tener un apartado específico dentro de esta tasa, cosa que no se ha tenido en cuenta. Por eso, como decimos, mantenemos nuestro voto de abstención hasta ver las alegaciones y esa aprobación definitiva en su caso. Señor García. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Se había quedado antes una cuestión, en realidad es una pregunta sobre la aplicación, no es una pregunta sobre una casuística en la aplicación de esta normativa. Y estoy pensando específicamente en las grandes superficies, es decir, no sé si existe en COIN algún caso en particular en el que haya un contador, no un contador mancomunado, sino que exista un contador general que luego se traduce a los inquilinos o a los inquilinos de locales comerciales y tal y cual, se les pase una tasa proporcionalmente por parte del arrendador. No sé si existe esta casuística y en ese caso, ¿cómo se aplicaría eso? Y vuelvo a insistir que estoy pensando en grandes superficies, a lo mejor lo hacen de esta forma. En este caso pensamos que no sería de justa aplicación y habría que resolver esta cuestión, ¿no? Por otro lado, volviendo al tema de la proporcionalidad, efectivamente cuando se hace una tasa proporcional al consumo de metros cúbicos, la tasa es relativamente equitativa, pero nosotros pensamos que tenemos que ir más allá. Es decir, si queremos fomentar en la población el que se haga un consumo lo menos posible, lo menor posible, tenemos que beneficiar precisamente a los pequeños consumidores frente a los grandes consumidores o generadores de residuos también. Entonces pensamos que por eso es el tema de los tramos. Y en cuanto a las actividades calificadas, lo que nosotros queríamos hacer referencia, me parece que el tema de la tienda de ropa salió así de paso, y no es el ejemplo adecuado, pero las actividades son calificadas por muchas razones, no solo por la generación de residuos orgánicos. Si una actividad puede ser calificada perfectamente porque emite ruidos o porque tiene emisiones a la atmósfera, y sin embargo no tiene nada que ver con lo que es el objeto de la tasa que estamos tratando, ¿no? Entonces pensamos que debe haber una distinción específica de aquellas actividades que generan potencialmente una gran cantidad de residuos orgánicos. Y por ahí era por donde iba la cuestión que nosotros estábamos planteando. En cualquier caso, pensamos que estos costes hay que asumirlos sí o sí y que su finalidad es la adecuada, entonces votaremos a favor, pero bueno, luego presentaremos alegaciones e intentaremos que esta ordenanza se mejore de cara a su aprobación final. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Coincido plenamente con todos los grupos. Evidentemente este no es el mejor momento. Eso, el momento económico, eso está claro. Y que hemos hecho todo lo posible para intentar evitar este momento. Os lo puedo asegurar que hemos tenido decenas de reuniones y demás, tanto con Diputación como con la Junta, como con los otros dos ayuntamientos que están en la misma situación que nosotros. Pero también es cierto que debido a la congelación de los impuestos durante 8 años, que después, por otro lado, el nivel de vida ha subido, es decir, el sueldo de los funcionarios ha subido en escasamente 3 años, ha subido, y con la subida del 0,9% que se establece para el año que viene, está por encima de un 7%. Si nada más calculan el 7% de 11,5 millones de euros, que es lo que tenemos en el capítulo 1 de personal, nada más
en personal tenemos cerca de 800.000 euros más de gasto al año que no han sido precisamente equilibrados con el déficit de ingresos. Si hubiésemos subido el IPC de todas las tasas y precios públicos que tiene el Ayuntamiento en los últimos 8 años, que han estado totalmente congelados, hubiéramos ingresado 700.000 euros más al año, cada año. Es decir, entre que no hemos dado a ingresar 700.000 euros más al año que no le hemos repercutido a los ciudadanos y que el costo de personal, no solo personal, que como digo son unos 800.000 euros más cada año también, 600 y 700, pero es que la electricidad ha subido, el combustible ha subido, ya llega un momento que es insostenible, es que por mucho que hagamos y por mucho que queramos gestionar, es verdad que no queda otra que repercutir esta tasa a los ciudadanos, pero que evidentemente es algo en el que yo personalmente no estoy conforme y os puedo asegurar que el resto del equipo de gobierno tampoco, pero al final los números son los que son y cuando no puedes garantizar, si no aplicas esta tasa ya los servicios públicos porque no te dan los números, pues desgraciadamente tenemos que ponerla en marcha y precisamente en un momento que, como todos sabemos, estamos todos totalmente de acuerdo, no es el mejor. En cuanto a traerla antes, también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El problema de no traerla antes, o sea, el motivo de no traerla antes es simplemente porque el estudio económico de cuánto va a costar el funcionamiento de la depuradora. Es más, ayer me mandaron el consorcio de agua porque tenían una estimación, la Junta de Andalucía, pero claro, prácticamente la depuradora empezó a andar hace un mes y pico. Es decir, hasta que no empieza a andar la depuradora, el agua de Coín, que ya podemos decir que está entrando más del 90% del agua de Coín a la depuradora, la estación de bombeo, el consumo eléctrico, etcétera, etcétera, todo eso hace que hasta ayer no tengamos un número real o muy cerca de la realidad de lo que va a costar la depuradora y el mantenimiento. Por eso hemos tardado tanto, porque no teníamos números reales de cuánto puede costar ni el mantenimiento del colector, ni del pozo de bombeo, ni de la depuradora. Y evidentemente a nosotros nos hubiese gustado tenerlo antes. Nosotros también lo hemos hecho esto a la bulla, porque como bien decía el señor Pirz, a partir del 1 de enero empezamos a pagar los dos consorcios y si la ordenanza no se aprueba ya y la podemos aplicar cada trimestre, nos va a costar al Ayuntamiento de Coín 250.000 euros. Es decir, si no se aprueba ahora y entra en vigor el 1 de enero, cada trimestre que vayamos retrasando la entrada en vigor de esta tasa va a costar al Ayuntamiento de Coín 250.000 euros. Literalmente. O sea, con la frialdad de los números, eso es lo que va a repercutir en el Ayuntamiento si no aprobamos la tasa ya. Y por eso la urgencia, si no, evidentemente hubiésemos tenido más tiempo, pero es que ni el equipo de gobierno ha tenido prácticamente tiempo para realizarlo, ni los servicios jurídicos lo han hecho súper rápido. Agradezco la labor que ha hecho el área de intervención y la área jurídica, porque lo han hecho muy rápido, pues es que no quedaba otra, porque la verdad es que se nos echaba el tiempo encima. En cuanto al tema de los contadores generales, señor García, viene en la ordenanza, en el artículo 1A, en el tercer párrafo, pone si existiera un contador general y varios contadores individuales, se tomará la lectura del mayor de ambos y en su caso el asesor contador general se imputará a la comunidad, o sea, se prorrogará entre los individuos por igual, o sea que viene incluido dentro de lo que es la ordenanza. En cuanto al tema de la calificación, bueno, evidentemente es una calificación o una distribución que hace la propia ley JICA y que entendemos que si realmente la empresa contamina más, aunque sea en ruido o contamina de cualquier otro tipo, yo creo que también es una manera de hacer una progresividad. Es decir, tenemos que intentar potenciar que las empresas pues contaminen menos. Si podemos justificar este aumento de ingresos porque estén calificadas por no, pues creo que también es una forma de potenciar o de beneficiar a las empresas y a las actividades porque sean medioambientalmente un poco más asequibles o que sean más favorables al medio ambiente. Y bueno, pues en cuanto al tema de gestionar otros ingresos, señor Pirz, le puedo asegurar que estamos trabajando de diferentes áreas para intentar mejorar los ingresos del Ayuntamiento de Coín. Las circunstancias económicas no son las mejores. Es verdad que años atrás tampoco el sector de la construcción ha sido algo que se ha revitalizado mucho en Coín y estamos trabajando para que en los próximos meses lo sea. Así que le pido el apoyo a esta ordenanza. Como decía anteriormente, pues lo necesitamos porque necesitamos esos recursos. Así que tenemos que pasar directamente a la votación. El señor Pirz. A favor con reservas. El señor González. Abstención. Señor García. A favor.
Señora Guzmán. A favor. Señora Jiménez. En contra. Señora Guzmán. Señor Guzmán. En contra. Señora Jiménez. En contra. Señor Méndez. Contra. Señora González. Señor González. No la escucho. Ni la escucho ni la veo. Estará en la siguiente pantalla. En contra. Ahora. Señor Rojas. ¿Ahora? En contra. Sí, 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 se ha escuchado. Perfecto. Señor Rojas. En contra. Yo voto a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. Sí, a favor. Señor López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Cedeño. A favor. Bueno, pues votan a favor el Grupo Partido Popular y Ciudadanos. Abstenciones de Andalucía por sí. Perdón. A favor también, adelante Coín. Abstenciones Andalucía por sí y en contra el Partido Socialista. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que ya es el de las mociones de los grupos políticos. Y la primera sería la presentada por el Grupo Andalucía por sí, con su título moción presentada, apoya la iniciativa de solicitar el 2% del PIB para investigación y ciencia al Gobierno de España. Señor González, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, paso a la lectura de la misma. Si queremos ser un país con un futuro de avance y desarrollo para todos y todas, es necesario destinar al menos esa mínima parte a la investigación, ciencia y desarrollo. Todos estamos convencidos y sabemos que no podemos salir de esta pandemia y superar el COVID-19 si no es con la ciencia, vacunas y métodos terapéuticos o científicos. Pero para ello necesitamos invertir más en investigación en todos los campos. Los expertos y expertas afirman que es necesario elevar la inversión hasta el 2% del PIB como mínimo en nuestro país. El 2% no es un número mágico, es lo que invierten los países de nuestro entorno y en este comienzo del siglo XXI en el que nos hemos adentrado. Nuestro país no se puede permitir estar por debajo de ese porcentaje. En el 2018 solo invertimos el 1,24% de nuestro PIB, mientras que la media europea era del 2,12%, ocupando nosotros la posición número 15, muy por debajo del ranking que como país debiéramos ocupar por muchos parámetros a valorar. Nuestra inversión en ciencia es menor que la mitad de Suecia, Austria, Alemania o Dinamarca, y por debajo de Italia y países vecinos como Portugal. Por ello, la ciencia lleva años en España que nunca ha estado entre las prioridades de los gobernantes, ni de los que han tenido que ver con la participación en la vida pública, o al menos lo parece por el resultado y la dedicación del PIB a ello hasta estos momentos. Por ello, empieza a ser ya hora, entendemos, de que se le dedique el porcentaje que entendemos debe ser al menos el 2% del PIB. Por tanto, ahora que parece que se está elaborando los próximos presupuestos generales del Estado, solicitamos que esta corporación, con la aprobación de esta moción, se dirija al Gobierno, Cortes Generales, para que sean destinados ese 2% de PIB para investigación en ciencia general y acabemos con la frase de que investiguen otros, para desarrollar todas nuestras potencialidades y nuestros investigadores y científicos. Y que si no se invierte al menos ese porcentaje en ciencia e investigación, supondrá inexorablemente menos descubrimientos médicos, menos avances tecnológicos, menos investigación en enfermedades, menos mejora en nuestra salud y esperanzas de vida, menos inventiva en otros sectores, pues la investigación tenemos que recordar que afecta a todos. Nuestra maltrecha actual hostelería a raíz de la pandemia, medios de transporte autónomos, es decir, lo que es la investigación, que quede muy claro, afecta a todos nos afecta a todos y a todas y a todos los sectores. Por todo ello,
la propuesta que venimos a presentar al Pleno para su aprobación es que el Ayuntamiento solicite, tal como están demandando otros sectores, el aumento en investigación ciencia hasta un mínimo del 2% del PIB nacional. Bueno, básicamente la moción está muy clara. ¿Por qué en este momento? Porque entendemos que las circunstancias actuales van a suponer un acicate en cuanto a este apoyo por parte del Gobierno central, y creemos que es una forma que debería ya estar aprobada hace años y que, como otros porcentajes destinados a otra serie de actividades que son imprescindibles, en este caso el 2% es al menos imprescindible para tener unos medios científicos aceptables para la situación y para nuestro Estado, tal como se viene necesitando. Muchas gracias. Sí, señora Guzmán. Sí, buenos días a todas y todos. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con que tenía que subir la inversión del Estado en ciencia e innovación. La anterior política de austeridad no ha supuesto una mejora económica para España, como se defendía, ya que ha supuesto una degradación de los servicios públicos, pero además una falta importante, como se expone en la moción, en la inversión en todos los campos, que además conllevaría la reactivación económica y la mejora del empleo. El gasto en ciencia e innovación, además, pensamos que es fundamental para el desarrollo efectivamente de aspectos como la sostenibilidad ambiental y también en un aspecto que se ha evidenciado como esencial en la actual crisis, que es la sanidad, la salud. Hay que decir que el borrador de los presupuestos generales del Estado, que están ahora sobre la mesa, por eso pensamos que es un buen momento para solicitar este tipo de cosas y para esta moción, hace una subida importante en sectores que lo necesitaban también urgentemente. De hecho, sube en educación 70,2%, en pobreza infantil al 59%, en dependencia un 34,4%, en sanidad un 75,3%, o en cultura un 25%. También ciencia e innovación, hay en estos presupuestos, en este borrador de presupuesto, una subida importante, la mayor subida y la mayor partida de la historia hasta este momento en España en ese campo. De hecho, sube un 59,4%, es decir, que son lo que supone 1.200 millones de euros respecto a 2020, colocándose así en un total de 3.232 millones. Si miramos el reparto de los fondos europeos, por ejemplo, en esos presupuestos generales del Estado, vemos que 1.100 millones de euros son para ciencia e innovación, por encima de agricultura, de justicia, de igualdad, de universidades. Y en dicho reparto de los fondos europeos, si lo miramos por área, un 17,8% corresponde a este campo, estando por encima solo industria y energía. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pues que ha habido una subida importante en aspectos que eran imprescindibles, no solo en ciencia e innovación, pero aún así nosotros consideramos que la subida tiene que ser mayor. No vamos a dejar de pedir que se haga todo lo posible para aumentar el gasto en algo tan importante. Máximo cuando efectivamente, como se pone en la moción, estamos muy por debajo de la Unión Europea, poco más de 1% del PIB, y estando el máximo, por ejemplo, en Suecia, con un 3,3%. Así que totalmente de acuerdo con que, a pesar del esfuerzo que ya está haciendo el Gobierno central por subir en muchísimas partidas que estaban totalmente degradadas, no dejar de pedir pues en un campo tan importante e imprescindible, que además repercute en otros campos como este. Sí, señor Piz. Bien. Obviamente, señor González, vamos a votar a favor de esta moción porque estamos totalmente de acuerdo. España no invierte lo suficiente en I+D y la prueba está que la gran mayoría de nuestros científicos, investigadores, etcétera, etcétera, una vez acabadas sus carreras, buscan trabajo en otros países. Bien, dicho esto, esta moción se queda corta. Porque obviamente el pedir más fondos, y usted pide el 2% del PIB, que es muchísimo dinero para invertir en este sector tan necesario,
pues suena muy bien, pero donde no hay, no hay. Por eso digo que se queda corta. España tiene un déficit, y más ahora con la pandemia, que va a dispararse muchísimo. Es decir, lo que hay que hacer, digamos, ¿dónde se queda corta? Lo que hay que hacer es reestructurar nuestros gastos generales para poder hacer estas inversiones tan necesarias como la que usted pide aquí en su moción. Es decir, España, para poder afrontar estos gastos adicionales, y usted está pidiendo el 2% del PIB, hay que adelgazar en otro sitio. Es decir, porque si no, aquí hay dos maneras para poder financiar este tipo de iniciativas. Solo hay dos. O tres. La señora Micaela ha mencionado los fondos europeos que van a venir, pero esos, como creo que todos estamos escuchando, los fondos europeos están en el aire por el veto de Hungría y Polonia. Bien, las dos maneras de poder financiar este tipo de cosas son, una, más impuestos, que es lo que seguramente pedirá adelante COIN y Podemos y sus grupos, o mejorar lo que es el sistema tributario y de gobierno que tenemos aquí en España. Lo que aquí en España, y yo lo llevo diciendo desde que he entrado en la política, y estoy convencido de ello, aquí hay que empezar un poco a adelgazar eliminar duplicidades. Empezar por cosas que a lo mejor a todos nos duele, adelgazar los diferentes gobiernos. Es decir, estamos inflando de más gente, digamos, sobre todo con este gobierno que tenemos actualmente gobernando nuestro país, está metiendo más y más y más gente en el gobierno. Es verdad, señora Micaela, eso es cierto. Nosotros no podemos decir, vamos a seguir gastando y vamos a inflar todavía más los gobiernos, pero vamos, yo no solamente estoy diciendo a nivel nacional para meternos solamente, para echarle solamente la culpa a lo que es el gobierno actual de España. Es que, vamos, en base a la Junta de Andalucía o incluso en lo municipal, lo que a nosotros nos corresponde a COIN, aunque nos duela decirlo, tenemos que adelgazar. Para poder invertir más, tenemos que adelgazar en otras partes. Porque si no, la única manera de hacerlo, porque es que blanco y en botella, es subir más los impuestos todavía. Es decir, hay que ser un poco coherente. Es decir, tenemos que empezar a pensar un poco fuera de nuestra área de confort. Cambiar nuestro planteamiento de ingresos, no solamente basarlo en lo que son impuestos e inflar lo que son los diferentes gobiernos nacionales, autonómicos o municipales. Tenemos que adelgazar, tenemos que reducir plantilla para poder invertir y reducir plantilla en lo que significa a nivel nacional o nivel autonómico o incluso a nivel municipal. No significa, porque eso es lo que a mí siempre se me ha echado es que quieres echar a la gente a la calle para que se quede en el paro. No, señor. Vaya terminando, señor Pearce. Es que tiene Sí, perdón. ya... Si tú reinviertes, si tú adelgazas lo que es tu estructura municipal o, digamos, tu estructura de gobierno, puedes invertir en otros sectores, como es el I+D, lo cual generará puestos de empleo bien remunerados. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, no se puede hacer. Gracias, pero votaremos a favor. ¿El señor González? Sí, señor alcalde, gracias. A la vista de lo que comenta el señor Pearce, este grupo municipal de Andalucía por sí no se va a meter en donde tienen. Evidentemente no pedimos que ese aumento en investigación sea a costa de más impuestos. Faltaría más. Ya está bastante saturado el ciudadano y ciudadana con la cantidad de impuestos y con la asfixia que suponen muchas veces las inspecciones de Hacienda a cualquier autónomo o autónoma. Es decir, incluso eso sería objeto de un gran debate que no es el caso ahora mismo de esta moción. Entendemos que hay suficientes gastos no necesarios como de representación, como de vehículos, como de personal, de asesores innecesarios. Sabemos que, por ejemplo, el presidente del gobierno tiene más de 50 asesores, es decir, hay gastos superfluos que se pueden ir retirando. Por tanto, esos gastos superfluos, que nosotros no nos vamos a meter en cómo distribuir esos gastos e ingresos en respecto al Estado, porque entonces decaería esta moción nada más llegar allí. Pues dirán, mire usted, es que no nos va a decir ustedes cómo vamos a hacer las cosas. Ya nosotros tenemos bastante
con subir el 2% en investigación. Es una cuestión que no viene ahora por casualidad, sino que está muy en boga en cuanto a la pandemia, en cuanto a las mascarillas, en cuanto al sistema sanitario, en cuanto a otros sectores como son los transportes, la hostelería, como son las pequeñas y medianas empresas que ven que por motivos de la inseguridad sanitaria no pueden trabajar. Es decir, todo esto viene a raíz de la situación actual, que como ya se ha dicho por diferentes portavoces, esperemos que no dure mucho tiempo, pero que para el año 2021 tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos actualmente y al menos protegernos en esa investigación, en ese desarrollo y en ese método científico que es el que nos puede ayudar de cara a un futuro. Por tanto, no nos vamos a meter en esto. Claro que es un punto de partida, es decir, este 2% ojalá fuera más, pero vamos a empezar por la base, vamos a empezar por los cimientos, vamos a empezar por ese 2%, que es un mínimo para un país como el nuestro, y para nuestra comunidad incluso, porque sería beneficiaria también, para de ahí partir hacia arriba, ¿vale? Para tener una consonancia con los países de nuestro entorno. Y que de una vez por todas, lo que es la globalización, lo que es el sentirnos europeos, sirva para algo, sirva para decir, somos europeos, tenemos que invertir en investigación. Gracias. Sí, señora Guzmán, ¿te doy la palabra? Sí. Es que creo que Ana Isabel González lo ha pedido antes. Perdón, es verdad, que es que al final me la he saltado antes, señora González, tiene razón. Hola, buenos días. ¿Se me escucha, no? Bueno. Buenos días a todos y a todas. Está claro que las inversiones a la investigación y ciencia siempre han estado muy cuestionadas en nuestro país. Cierto es que nunca ha sido una gran prioridad, pero su mayor deterioro vino en 2011 con grandes recortes y viéndose afectado este sector gravemente sin tener salida de ningún tipo, dejando a muchos de nuestros jóvenes científicos que se fuesen a otros países por la poca salida profesional que ofrecía nuestro país. En 2018 empezamos a ver una subida del porcentaje para investigación, insuficiente, por supuesto, pero vimos algo de luz. Es cierto que este año hemos puesto nuestra mayor visión en la ciencia. El coronavirus nos ha traído una pandemia que ha paralizado el mundo y ahora es cuando tenemos la necesidad de ver de la ciencia nuestra salvación. Pero para ello debemos de invertir más en investigación, ya que la ciencia es la única que puede darnos respuesta a los nuevos problemas venideros. Con ello también podremos retener a nuestros científicos y poder darle un futuro consolidado en nuestro país. Estamos de acuerdo con que se invierta mínimo el 2% del PIB. Es el momento de que la ciencia sea una prioridad en nuestro país y entendamos que una buena investigación serán soluciones futuras. Por tanto, el Partido Socialista votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias. Sí, señora Guzmán. Sí. Solamente por redundar, ya hemos dicho que nosotros vamos a votar a favor de que esto tampoco lo vemos como algo que está en boga y que tiene que ver con la pandemia. Con la pandemia se ha podido evidenciar algunas cosas, pero el apostar por la investigación y por la innovación y por la ciencia creo que es algo que se lleva pidiendo en España desde hace muchísimos años, no ahora con la pandemia, y que es algo prioritario. ¿Que ahora ha podido afectar más determinadas cuestiones como en la sanidad? Pues sí, pero que es algo que ya se lleva muchísimo tiempo en España y que estamos en la cola desde hace muchísimos años. ¿Cómo lo va a conseguir o cómo puede conseguir el gobierno central pues poder subir ese, pues que se lo arregle como pueda el gobierno central? Nosotros pensamos que en un presupuesto es cuestión de dos cosas: de intentar tener ingresos los más posibles, de forma más adecuada que se considere, y de priorizar en gastos. Solamente hay dos maneras, es decir, ingresos y gastos. Ingresos, pues tener todos los que se considere, y gastos, priorizar. Ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Unidas Podemos, ni Adelante Coín ha defendido jamás que haya más impuestos, jamás.
Lleva muchísimo tiempo defendiendo impuestos progresivos y acabar con el fraude fiscal. Eso sí, eso no es que haya más impuestos. Como lo tenga que hacer el gobierno central, pues que cambie sus prioridades. Si esto es prioritario, consideramos que hay que exigírselo y que, bueno, a través de su presupuesto, pues que se arregle como pueda. Nuestras prioridades a la hora de bajar los gastos a lo mejor son distintas que las de usted, señor Cid, pero es el gobierno central el que tiene que considerar cómo bajar en gastos en determinadas partidas y subir en lo que realmente es prioritario. Así que nosotros, por supuesto, vamos a apoyar totalmente esta moción. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos, señor Peirce? Sí, solamente por alusiones. Bueno, señora Micaela, me ha gustado lo que has dicho y de hecho estoy de acuerdo en el 90% de las cosas que dijiste en la última intervención. Y efectivamente, pero vuelvo a decir, nosotros como equipo, bueno, no como equipo de gobierno, sino como representante de nuestro municipio, también podemos hacer nuestra parte. También somos un gobierno municipal. Es decir, digamos, podemos también pregonar con el ejemplo. Lo que nosotros, es decir, lo mismo que se está pidiendo en esta moción del I+D, y lo digo también porque en el siguiente, la semana que viene tenemos el debate de los presupuestos, de nuestros presupuestos. Es decir, lo mismo que se le exige al gobierno central, sea el equipo que sea, nosotros también podemos aplicarlo a nosotros. Es decir, lo mismo, las mismas decisiones dolorosas o no dolorosas ni siquiera, sino de sentido común, que se exige al gobierno, a una autonomía, nuestro municipio de Coín también lo tiene que hacer. Y eso ya va un poco adelantando, porque nosotros también podemos invertir en I+D. ¿Por qué no? Es decir, eso también traería puestos de trabajo aquí. Pero tendremos que salir también de nuestro área de confort y desinflar lo que es a la plantilla y el capítulo, digamos, de los sueldos. Eso es una necesidad para hacer exactamente lo mismo, para que nosotros podamos invertir en cosas tan necesarias como I+D aquí en Coín, no solamente a nivel nacional. Gracias. Sí, ¿alguna intervención más para dar pasos? Bueno, pues señor González, para cerrar. Sí, gracias a los diferentes grupos políticos. Creo que aquí estamos todos y todas de acuerdo en esto. No se trata de personalizar los errores del pasado, sino mirar al presente con otra cara, con optimismo y poniendo las actuaciones que tenemos que realizar, poniendo unos mínimos de investigación y desarrollo. Comparto lo que dice el señor Peirce en cuanto a que en Coín también tenemos que empezar por nosotros mismos. Evidentemente, nuestro grupo municipal siempre en ello está, en cuanto a cooperativa de empresas, en cuanto a temas hortofrutícolas. Es decir, lo que sí ocurre, o que al menos en nuestro punto de vista, es que digamos que en el sur, en donde nosotros estamos, en Andalucía, se han primado más el sector, algunos sectores como puede ser turístico, a otros sectores como puede ser de industria e investigación. Esto tenemos que replanteárnoslo, pero no solo a nivel local podemos hacer lo que podemos hacer, sino a nivel andaluz y a nivel del Estado. Lo que va a sostener, ahora mismo lo que está sosteniendo lo que es el presupuesto y todo, son las pequeñas y medianas empresas y en ello tenemos que estar, en investigar para poder protegerlas y poder ayudarlas en lo que podamos. Y evidentemente un presupuesto, y ahí sí también estoy con lo que dice la portavoz de Adelante Coín, pues tendrán que gestionarlo como vean y sacar de los gastos lo que no sea necesario, como he dicho antes, y sacar y traer a los ingresos algo que sea impuestos justos y no con carácter confiscatorio, como se está diciendo, pero que a veces parece que pueden llevar cierta confiscatoriedad. Por tanto, simplemente esto, esperemos que sea un grano de arena más en este 2% de investigación que tanto necesitamos. Gracias.
Muy bien, pues pasamos a la votación de esta moción. Señor González. A favor. Señor Pearce. A favor. Señor García. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. Señor Rojas. A favor. Yo voto a favor. Señora Luque. A favor. Sí, sí. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. Sí, a favor. Señor López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Bueno, pues queda aprobada esta moción por unanimidad. Muchas gracias.